Hola, tengan ustedes muy buena tarde. Vamos a comenzar nuestra prueba del día de hoy. Y para esto, ahorita vamos a utilizar la cámara, la GoPro. Y nos vamos a ir sin filtro. La GoPro, reiteramos, es la Hero 7 Black. Y nos vamos a ir a dar una vueltecita para sacar a pasear a la mascota. Un segundito nada más, en lo que arreglamos todo. Una cosa curiosa, ahorita el que está aquí de travieso es el gato, el que es el más tranquilo, que está metido aquí. Le dejamos para que jugara una de las maletas, la que no se llevó Mercedes, porque por una razón, particularmente a este le encanta jugar con las maletas cada vez que Mercedes va a hacer sus viajes, y se pone a acomodar sus cosas. Al gato le encanta andarse metiendo dentro de las maletas, y es curioso porque este gato, que es camello, es muy tranquilito. Este se la pasa durmiendo casi todo el tiempo, y cuando le da así la parte traviesa, pues es muy poco común, es muy poco convencional. Entonces ahora sí, creo que ya estoy armado para salir a darnos la vuelta con la perrita. Que venga la introducción. Pues muy bien, ahora sí, ya estamos acá afuera. Ahorita vengo utilizando el selfie stick, el que se puede extender para darnos la vuelta. Como es la GoPro, pues esta cámara no lleva ningún tipo de filtro. Y ahorita pues básicamente lo que quiero comentar es, bueno, las 2 primeras semanas que ya tuvimos de experiencia, de trabajo con los grupos. Ahora son 2 grupos que me tocaron de una materia que es contexto histórico contemporáneo, dedicado específicamente a la gente de ciencias políticas, y la otra materia que es historia contemporánea de México, que está enfocado particularmente a la gente de relaciones internacionales. Todo ello, en este caso, en el marco de la licenciatura en la Universidad Iberoamericana. Es todavía hasta dentro de un mes que vamos a comenzar a trabajar en la otra institución universitaria en la que también laboramos, que en este caso es la Anáhuac, porque con ellos no estoy en licenciatura, sino en la parte correspondiente a los diplomados. Y allá el diplomado, el que me va a tocar este periodo que viene, va a comenzar hasta el 20 de septiembre. Entonces estamos a poquito menos de un mes para que iniciemos. Y allá la temática que nos va a tocar temporalmente es el equivalente a la de historia contemporánea de México, nada más que está dividida en una serie de segmentos y de espacios temporales distintos a los que manejamos en el caso de la Ibero. En el caso de la Anáhuac, estrictamente hablando, el desarrollo de la materia, que podríamos llamar en lo general historia de México, abarca prácticamente desde la conquista, o lo que llamamos conquista, hasta literalmente la llegada de Vicente Fox al poder, es decir, la llamada transición democrática. Pero obviamente el programa es tan extenso que, de hecho, originalmente este diplomado, que allá se llama Historia y Cultura de México, se daba en un periodo que abarcaba aproximadamente unas, creo que 36 sesiones o algo así, y estaba, bueno, programado para que se dieran una cierta cantidad de módulos, con incluso una cierta cantidad también de expositores. Lo malo es que todas esas sesiones, para abarcar tanto, pues implicaba literalmente dar una embarradita muy superficial, que bueno, pues
si uno se lo toma muy por encima, pues qué fácil, ¿no? Es dar lo más simple, lo más sencillo, es dar la explicación somera. Pero una de las cosas que a mí me ha quedado muy clara del desarrollo de mi profesión es el que pues yo no voy a llegar en el nivel en el que yo trabajo. Yo no voy a llegar a dar la historia de siempre, como siempre se da, para además terminar dándoles cosas que pues la mayoría de la gente ya conoce y ya sabe, ¿no? Sino darles las herramientas para que entiendan la historia como un proceso complejo, no es sencillo de entender, pero pues justamente para eso me van a tener a mí de asesor. Y pues ya sobre esos lineamientos, de hecho a mí me tocó dar por primera vez en la Anáhuac el diplomado cubriendo a otra persona. Yo ni siquiera trabajaba allí, y me mandaron llamar porque la persona que trabajaba, que era mi querida amiga Carmina Ramírez, pues ella por cuestiones profesionales y personales había decidido ya irse a trabajar y a vivir a España. Entonces, como no podía terminar la parte del diplomado que ella había iniciado, pues se quedaban sin profesora. Entonces ella, como de hecho era la costumbre, y también por eso nos llevábamos bastante bien. Nos llevamos porque ya recuperamos afortunadamente el contacto. Ella me recomendó, que cuando le dijeron, pero es que yo no me puedo dar el lujo de perderte como maestra, le digo, no, pero no te preocupes, porque yo tengo la persona adecuada para suplirme, y como si no me hubiera ido, ¿no? Y así es como yo entré a trabajar allá para dar la parte correspondiente al proceso de independencia. Afortunadamente me fue muy bien. Se me solicitó que diera la parte siguiente, nada más que yo en aquella época tenía muchísima chamba, estaba sobresaturado, y el periodo de la independencia ya conseguida en adelante, el 50% del siglo XIX, pues no estaba dentro de mis prioridades, y obviamente no lo tenía ni siquiera preparado, ¿no? Yo también desconocía una gran cantidad de cosas, de los detalles de 1821 hasta prácticamente la época de Benito Juárez, salvo lo muy superficial. Ya después entró otra persona a dar ese periodo. Al rato me vuelve a llamar la coordinadora, mi querida jefa Marta Cutoleng, y me dice, pues bueno, sí se cumplió, pero pues ahora sí que el principal problema que tuvo la persona que nos recomendaste es que pues no eras tú, ¿no? Entonces sí cumplió, pero no quedaron como que muy contentas ni muy satisfechas las personas que asistían a aquel diplomado, y entonces me pidieron que se me podía reincorporar. Entonces, como esto ya implicaba entrar de la época de Porfirio Díaz en adelante, pues ahí sí, ya con Porfirio Díaz, pues nuevamente estoy armado. A final de cuentas, mi licenciatura se centró en una buena parte sobre lo que implicaba el trabajo y el conocimiento del acervo histórico de la colección Porfirio Díaz, y pues mi tesis a final de cuentas ya me permite tener más herramientas, y de esta forma termino regresando a trabajar en el diplomado, en ese penúltimo diplomado penúltimo módulo de ese diplomado. Desafortunadamente, y ahora sí que no en el mal sentido, porque a la larga, cuando las cosas no salen tan bien, pues hay que saberles dar la vuelta e invertirlas para hacerlas positivas. El diplomado se me pidió que me siguiera ya de largo y que terminara hasta ya lo muy contemporáneo. Desgraciadamente, pues ahí ya cuando vamos viendo las fechas, y habiéndose acostumbrado también mis queridas ñoritas a la forma en la que yo exponía, pues el tiempo nos empezó a comer. Y finalmente sí, cumplimos con el programa, pero ya para la última parte íbamos demasiado rápido, y ya, claro, no pudimos ver los detalles como estaban acostumbradas a ver los detalles conmigo. Y sí, varias me lo hicieron saber. Yo hice la propuesta de que si podría hacerse algún ajuste al temario. Marta me dijo que podría hacerse, pero que sí implicaba hacer un ajuste y una cirugía mayor, para la que me pidió un poquito más de ayuda, y eso pues implicaba hacer ajustes para más adelante. Se volvió a abrir el diplomado, ese incluso se abrió con un poquito de apremio porque se inscribieron los mínimos. Se tuvo que postergar para dar chance a que se inscribiera un poquito más de gente,
y finalmente se abrió, pero por desgracia, nuevamente, como yo no estaba preparado para dar la mayoría del siglo XIX, pues se buscó otra persona para que pudiera darla, y cuando yo me reincorporé sí fue muy notorio que hubo molestia, aquí sí, literalmente, y una buena cantidad de quejas por parte de los alumnos, bastantes de los cuales yo ya conocía, sí, don Mario, que en paz descanse, mi queridísima Tali Broidman, que ahí me fue muy significativo, que estábamos esperando que llegara la gente, y en ese momento volteo a la puerta y está parada Tali, y me abre los brazos así muy efusivamente y me dice: no sabes el gusto que me da verte. Y yo así, ¿y ahora por qué? ¿Qué pasó, no? Entonces ya me empezaron a platicar con un poquito más de detalle la persona que llegó. Pues literalmente les habló de un solo tema, que era la masonería, que sabemos que es un tema fundamental e importante, pero no les habló absolutamente de nada más. Y pues a mí me sorprendió mucho ya cuando les empecé a preguntar un poquito más de detalles, y después ya cuando empezamos la clase, que tenía que hacer referencia a cosas previas, o sea, literalmente no les habló de nada más que no fuera esa temática. O sea, les mencionó la existencia de Benito Juárez, no hablaron nada de Maximiliano, nada de guerra de intervención norteamericana, nada de guerra de los pasteles. O sea, que llegó un momento que les dije, bueno, pues ¿qué les dieron? No, por supuesto, pero hablar de Constitución de 1857, pues medio se los refirió porque era necesario justamente para el manejo de la estructura de la masonería aplicada, pero fuera de eso, o sea, sí me identificaban a la masonería, sí identificaban la diferencia entre escoceses y yorquinos, pero fuera de eso realmente no les dieron nada de lo que era la historia aplicada como tal, que justamente es lo que estaba buscando. Pues es un diplomado, no es un tema especializado. Entonces ya con ese comentario lo platiqué extensamente con Marta Gutolenc, y pues sí, ella llegó al acuerdo de, para cuando se abriera el siguiente diplomado, si era el caso, que se buscara con un poquito más de cuidado. A esa persona pues ya no se le iba a volver a contratar, pero que se buscara a alguien que fuera un poquito más avesado y que pues tuviera más cuidado en lo que se buscaba presentar, ¿no? Se hizo posteriormente un nuevo intento, ya para cuando vino el siguiente periodo que se volvió a abrir ese diplomado, pero si bien se cubrió esencialmente lo que se solicitaba, pues sí nos dimos cuenta que ahí el problema no era lo que se les daba, sino el problema era cómo se les dio. Entonces sí quedaron un poquito insatisfechas en las maneras y en las formas, ¿no? Y ahí, pues bueno, es algo que si lo ves desde la cuestión netamente operativa y de la planeación estratégica, didáctica y pedagógica, es complicado, porque pues la intención es que sean distintos especialistas de distintas áreas y que los alumnos pues también tengan la posibilidad de escuchar distintas opiniones, ver distintos puntos de vista y que conozcan también distintas formas de explicar la historia. Y aquí pues ahora sí que los grupos ya empezaron también a entrar en su respectiva zona de confort, y allí otra vez la esencia, aparte de las temáticas que no se llegaron a desarrollar mejor que el otro, pero no como querían, el problema que otra vez se repitió fue el problema es que el que nos lo dio no eras tú. Entonces, sobre esos planteamientos, y ya siendo la segunda ocasión ya con un poquito más de conocimiento de causa, y la tercera ocasión en el proceso de trabajo, pues sí me llevó a sentarme con Marta, a dialogar con más cuidado y a platicar. Bueno, de entrada sí ya pudimos abarcar un poco más de la temática, pero tampoco acabó por ser suficiente. Entonces, ¿hay alguna manera en la que pudiéramos extender el proceso en el temario? Yo le llegué a hacer la propuesta de que se hiciera en 2 partes. Me dijo que sí era viable, que sí se podía, pero que a lo mejor pues implicaba tener que seguir un proceso más largo de rehacer el plan de estudios, y que, bueno, no el plan de estudios, sino el diplomado como tal, porque no es un curso completo.
Entonces aquí sí me solicitó que yo le metiera un poquito más de mano y pues ya recibiendo un poquito más de autorización. Perdón, pero es que hay otro perrito que están sacando a pasear y mi perra se pone muy loca cuando ve otros perros. Pony no porque me enredas, no, perdón. Y entonces ya ahora sí que con la autorización yo me puse a calcularle los tiempos que ya estaba acostumbrado a manejar y le dije a Marta que a lo mejor lo ideal era dividir en cuatro el proceso de la historia de México. Ella me dijo que ya en bloques de 4 era un poquito más complicado, pero a lo mejor sí podía ser viable en bloques de 3. Entonces llegamos a ese acuerdo intermedio y me pidió que comenzara a hacer la planeación en bloques de 3 para la siguiente ocasión que se abriera el diplomado. Esto fue hace un par de años. Entonces, hace 2 años se abrió el diplomado, también en septiembre, que fue el de Historia y Cultura de México de la conquista a la independencia. Y ahí sí, nos dio el tiempo más que, no sobrado, pero sí bastante más cómodo, para que pudieran entender el proceso de cómo ya están acostumbrados a verlo y manejarlo. Además de que, pues, ya se invitó a la gente de los otros diplomados que había dado previamente y ahora sí que ya nos acercamos a los que son clientes y que ya buscan además qué otras cosas me pueden ofrecer y que participe yo directamente. Entonces se dio primera fase del diplomado, fue todo un éxito, nos fue muy bien, se incorporaron incluso algunas otras personas nuevas. Se abre la segunda parte, que en este caso ya fue de la postindependencia al porfiriato, que es el que acabamos de terminar ahora el mes de junio, si mal no recuerdo. Y dentro de 28 días vamos a iniciar el siguiente proceso, que ahora nos va a llevar a hablar igual, historia de México, pero de la revolución hasta la transición democrática. Y hay una gran expectativa, está ya el núcleo del grupo está bastante armado y bastante hecho, más la posible suma de algunos otros alumnos del otro diplomado, el de los viernes. Este diplomado yo lo doy los martes. Los de los viernes también hay varios que se están animando y aquí pues sí nos va a implicar un problemita porque pues ahora a ver dónde caben, porque ya el cupo raro en lo que estamos acostumbrados a manejar se sobrepasaría y por bastante. Entonces pues ya incluso llegamos al acuerdo de que también al grupo de los viernes se les va a ofrecer completo, nada más las que les interese y tengan chance y tiempo de llevarlo en viernes, pues invitadas desde los viernes, y las otras pues nada más que ahora sí que terminen su respectivo diplomado. Ahorita van a iniciar uno de Japón, de historia de Japón concretamente, y para el mes de febrero yo comienzo desde Conquista, pero ya en el grupo de los martes. También la otra circunstancia de aquí, como ya estamos hablando de comunicación política y política contemporánea y derecho parlamentario, etcétera, el diplomado tampoco lo voy a dar yo solo y acercándonos a personas que son de confianza pero que no necesariamente son de su área de especialidad, sino que ahora entra una especialista justamente en derecho parlamentario y comunicación social, que en este caso pues va a ser Mercedes. Entonces, de hecho es el primer curso formal, como diplomado, claro, que nos va a tocar dar juntos a Mercedes y a mí. Entonces hay cosas en las que nosotros ya nos hemos cubierto mutuamente en nuestras materias allá en la Ibero. Esta va a ser la primera vez que vamos a trabajar juntos acá en la Anáhuac y nos toca el mismo diplomado, y ya a ella le va a tocar la parte pues correspondiente de Carlos Salinas de Gortari en adelante, sobre todo entrando en estos entramados de las alianzas políticas y otra serie de detalles que yo no domino tanto, pero que también me gustan mucho y me interesan bastante. De hecho, la primera conferencia a la que yo la acompañé, ella me pidió que si la podía ayudar con lo del contexto histórico para un curso que se dio justamente sobre el manejo de los medios para, en este caso, la Cámara de Diputados. Y pues ahí fue la primera vez donde nos compenetramos muy bien para que yo le armara la parte del contexto y ella explicara los detalles del funcionamiento a nivel mediático. Entonces nos entendimos muy bien, pero no tuvimos la oportunidad de volver a dar un curso, que en ese caso lo dio ella, pero ya el armado y la construcción interna lo hicimos entre los dos. Y se nos abre ahora la oportunidad de ya trabajar juntos en el salón, juntos en el aula, para irnos incorporando en el trabajo de dar la materia en conjunto,
como de hecho en varias instituciones ya se está comenzando a hacer de manera formal. En la misma Ibero, en el área de arquitectura, desde hace, si mal no ubico, como 5 años, ellos han retomado este viejo modelo en donde se traen a 2 maestros para impartir una misma materia, para que haya el contrapunteo, para que haya el diálogo, para que en ese diálogo se incorporen a su vez los alumnos y se enriquezca mucho más los matices de la temática que se esté planteando. Entonces a Mercedes y a mí va a ser la primera vez que nos va a tocar ejercerlo y esperemos que sea una muy buena experiencia, a sabiendas además de que es un grupo de gente ya más que conocida desde hace un buen rato. Echábamos cuentas y que andamos alrededor de los 4, si no es que 5 años que ya hemos estado juntos en distintos diplomados con la mayor parte de la gente de este grupo de los viernes. Comenzamos con ellos en Renacimiento y Modernidad, de ahí nos seguimos al origen del mundo contemporáneo, si mal no recuerdo. Sí, es Renacimiento y Modernidad, origen del mundo contemporáneo, de ahí nos seguimos a Historia del siglo XX, de ahí nos aventamos a análisis del mundo actual y de ahí nos aventamos no, entonces ya es más tiempo, porque ahora habría que sumarles los 2 de Historia de México, que ya incluye esto. Entonces son 6 años, ya son 6 años los que tenemos de estar juntos. Entonces ya hay un núcleo muy estructurado, incluso algunos que son veteranos, pero desde el primer diplomado que di, como es el caso de Lucero la chica. Ella lleva, si mal no recuerdo, según las cuentas que ella misma me hacía, creo que este fue el que terminó, fue el curso número 11, el diplomado número 11 que ya llevó conmigo, ¿no? Entonces ella es ahora sí que el cuerpo veterano, hasta pues las más chavitas, entre comillas, las más jovencitas en incorporarse a estos cursos, como es el caso de esta Patricia Herrera, que ella apenas se incorporó el semestre pasado, ¿no? Y por ahí Sofía Hop. Sofía también apenas la acabo de conocer el semestre pasado en el grupo de los martes, e incluso llegó tarde, ella no comenzó el diplomado desde el inicio. Entonces ella pues sí se sorprendió bastante de que había muchas cosas que no comprendía muy bien o no entendía, pero era básicamente porque no lo había tomado desde el principio. Entonces pues sí le costó un poquito más de trabajo, e incluso estuvo yendo a algunas de las últimas clases del grupo de México, a pesar de que ella no se había incorporado. Pero dice, ahorita tengo el tiempo porque no sé si yo vaya a poder llevar como quisiera los diplomados del viernes, porque se le dificulta un poquito más los viernes, ¿no? Entonces ya tenemos armada esta parte. Ahorita hay que hacer algunos de los ajustes del nuevo material que he ido encontrando, algunos otros nuevos videos muy interesantes, material documental que también se ha ido incorporando con base en lo que sabemos que ha estado pasando históricamente hablando en este periodo de casi ya 9 meses que tenemos del nuevo gobierno que rige al país y que ha desatado toda una serie de polémicas respecto a la forma en la que se acostumbra a ver la historia, ¿no? Y que, pues bueno, desde la perspectiva netamente historiográfica, no está aportando absolutamente nada nuevo. Son los mismos personajes, son las mismas historias en su esencia, nada más que pues vistas de un ángulo un poquito, entre comillas. La perspectiva pretende ser más liberal, pero a final de cuentas termina convirtiéndose en una visión más que conservadora y moralista, parte que pues desde la perspectiva del derecho no es exactamente lo que el liberalismo está buscando. Pero en fin, es parte de lo que nos ha obligado a tener que buscar nueva información que nos complemente mucho mejor las cosas. En ese aspecto, por ejemplo, a los que les va a tocar estrenar el punto de vista, un segundo por favor, a los del grupo de Historia Contemporánea de México, a ellos les va a tocar que ahora incorpore por primera vez una temática que solo mencionábamos como algo importante, pero que ahora, ante un comentario justamente de Andrés Manuel López Obrador de que España debía de pedirle disculpas a México por la conquista, y los comentarios de la senadora Jesusa, la tengo tan atravesada que ahorita hasta el apellido se me va, Jesusa Rodríguez, con respecto a que cada vez que nos echamos un taco de carnitas estamos conmemorando la caída de México Tenochtitlan, ¿no? Cosa que pues a los que medianamente conocemos algo de historia y que sí hemos leído, y no solo hemos leído, sino sí somos capaces de entender y explicar lo que representan los documentos antiguos, pues nos ofende y nos molesta mucho más la forma en la que pretenden manipular a la opinión popular
y eso no se vale. Entonces tenemos que hacer algo y nuestra trinchera es justamente el aula. Y mencionaba esto porque el documento que ahora ya tengo el texto completo e incluso una imagen fotográfica es el documento de la firmada de la paz y el reconocimiento mutuo entre España y México para ya el reconocimiento definitivo y ahora sí que el perdón y el olvido, como el mismo documento lo va a decir, y que pues nos demuestra que el licenciado López Obrador está jalando agua para su molino políticamente y que yo no dudaría que incluso sí conozca lo que este texto dice, pero no lo reconoce por intereses políticos que sabemos que implican la construcción de un clientelazgo político acrítico y, como dice don Ángel Verdugo, de un grupo de, y cito a don Ángel Verdugo, de babeantes seguidores que no cuestionan absolutamente nada. Yo mismo, que también contesto preguntas en Quora, ayer justamente recibí un comentario sobre un comentario que no era mío, yo solo complementé algo que alguien había dicho con respecto a esto de que si España debía de pedirle perdón a México. Yo aplaudí el comentario y puse que buen sarcasmo se había construido. Pues me mandaron un mensaje a mí directamente acusándome de ser un ignorante, así, literal. Se nota que eres un ignorante, se nota que tú no lees, e inclusive hasta me dio consejos. Me dijo que debía de dejar de estar viendo las noticias y que debía de ver más cosas de Facebook y debía ponerme a ver cosas de YouTube, ¿no? Entonces, pues no le contesté en el mismo tono, no iba a entrar en una polémica con gente que además pone un nombre que yo no sé si es verdadero, no pone fotografía, no pone sus datos de dónde es, no pone su edad, no pone su profesión, sino anónimamente, como siempre, aventar la piedra y esconder la mano, cuando yo sí tengo puestos todos mis datos en ese plano. Entonces simple y sencillamente le contesté que como me ofendió, pues ni modo, lo iba a tener que reportar y que pues le deseaba que ojalá que no le doliera mucho cuando reconociera sus errores a futuro, cuando la historia lo terminara, la realidad lo terminara alcanzando. Entonces es muy común y eso es lo que he escuchado con muchos de mis compañeros y amigos que de repente se encuentran con estos trolls. Hay que recordar que cuando hablamos de trolls pueden ser respuestas automáticas cuando se menciona el nombre de ciertos líderes de todo tipo, no nada más en el caso del gobierno de México, y que cuando el comentario no es positivo inmediatamente se van, pero nubes de seguidores ciegos a molestar y a inundar de tal manera la cuenta de la persona que hizo el comentario que le obligan a cerrar la cuenta o tener que disminuirle a los comentarios que está haciendo. En el caso de los trolls pueden ser tanto troles automáticos como troles de personas que lo están haciendo y que nada más le llega la alerta e inmediatamente ellos meten sus comentarios. A diferencia de los bots, los bots la gran mayoría son en automático cuando viene el mismo tipo de circunstancias, aunque de repente también puede haber algunos que lo hagan de manera real, escribiendo desde sus propias cuentas. Entonces, sobre esta experiencia, pues bueno, ahorita el otro ejemplo lo tenemos con lo que acaba de pasar la semana anterior de la manifestación de las mujeres que protestaron porque no se resuelven los casos de los feminicidios, que vino esta manifestación multitudinaria polémica, donde se radicalizaron los puntos de vista, donde se entiende que hay cierto nivel de molestia, pero ya un poco más allá de lo que estamos acostumbrados a ver, pero la parte de la vandalización de algunas estaciones del Metrobús y particularmente el pintarrajeo que se hizo sobre la base del monumento a la independencia. Aquí quiero recomendar un artículo que escribió mi compañera de profesión, Sara Gabriela Vaz, un extraordinario análisis que hace respecto a ella, lo ve como historiadora del arte. Lo pregunté también con mi socio, historiador del arte, Luis González, y ellos desde esa perspectiva están molestos, están irritados, están indignados por lo que obviamente su profesión les permite saber y conocer. Pero Sara Gabriela además tiene la circunstancia de que, pues, siendo mujer, puede entender algunas cosas de lo que se pretende con los lineamientos dictados por este movimiento, pero decía, a final de cuentas, sí soy mujer y las puedo entender que tengo que estar de su lado, pero yo también hay cosas que no necesariamente comparto o yo no tendría el valor para hacerlo de esa manera.
Entonces, es bien interesante cuando uno se pone a revisar en ese sentido. Y a final de cuentas, yo me acuerdo que hace algunos años, mi queridísima mentora, mi queridísima maestra, Guadalupe Jiménez Codinach, publicó un librito pequeño, que es la historia del himno nacional mexicano. Y ahora sí que en la sección de preguntas, ella respondía una serie de planteamientos, porque de repente, y esto es cíclico, llegan a aparecer personas que llegan a decir que por qué seguimos cantando un himno de tiempos de guerra y que es completamente anacrónico y que deberíamos de cambiarlo por uno que se inclinara más por la paz y la armonía. Y lo chistoso fue que varios de los comentarios que aparecieron en las redes sociales e incluso dentro de la misma manifestación femenina llegaron a decir en uno de los párrafos que no suelen ser conocidos y que no suelen ser cantados. Nosotros cantamos nada más 2 de las 10 estrofas que componen el himno nacional mexicano. Hay una parte en la que se refiere que cuando las cosas están saliendo mal, pues ni es necesario que se caigan todos los edificios, que se destruyan todos los monumentos, cuando haya que buscar el balance y el equilibrio, cuando la ley y la justicia ya no se están cumpliendo. Y entonces esto me recordó mucho el planteamiento que hacía Lupita Jiménez, que decía, es que ¿por qué se quejan de que es un himno que no tiene que ver con nosotros, que no tiene sentido, que incita a la violencia? Y cuando llegan tiempos como estos, entiendes cuál es la lógica y el sentido, y te das cuenta de que el sentido no lo dan las cosas, el sentido lo dan las personas. Y el encontrarle ahora nuevamente este sentido, híjole, algunas personas, muchos de nosotros, de los que estamos a favor de llegar a acuerdos a través del diálogo, decimos que se tiene que hacer hasta lo imposible por llegar a acuerdos pacíficos. Pero cuando pasan cosas en donde tanto el sistema judicial como las bases legales, como el sistema del Poder Ejecutivo, no están cumpliendo con su parte, pues las manifestaciones de inconformidad van subiendo de tono, sobre todo si no se les hace caso. Por ahí hubo un caso muy notorio de una jovencita que en alguna manifestación que buscaba expresarse culturalmente protestando, no sé si fue en la UNAM misma, si me equivoco discúlpenme, pero sí fue muy notorio cuando esta joven en esta manifestación se pone a bailar así en medio de la como placita en la que estaban reunidos, y al mismo tiempo se iba gritando, ¿no?, la desesperación de que cuántos feminicidios se están cometiendo y la autoridad no resuelve absolutamente nada, ni la de ahorita ni la de sexenios anteriores. Y lo que sí fue muy notorio es cómo pues literalmente la gente se le fue encima, se burlaron de su cuerpo, se burlaron de que cómo es posible que se manifieste de esa manera. Y ahora que se manifiestan de una manera mucho más dura y mucho más agresiva en las formas ante los que no están de acuerdo, pues resulta que dicen que esas no son las maneras, ¿no? Entonces, ¿quién entiende al crítico? Al crítico que además no se ve afectado, porque también han salido comentarios, y yo he escuchado varios en la Ibero, tanto de hombres como mujeres, porque el feminismo no es privativo nada más de las mujeres asumidas en su género como straight, sino esto abarca a todos, absolutamente a todos, y aquí nos tenemos que olvidar del uso exclusivo de la perspectiva de género y de sexo. Estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de personas, y como personas, estadísticamente, pues estamos al parejo. Sí, hay una criminalidad altísima que está permitiendo que se maten las mujeres y se resuelvan creo que 3 de cada 100 casos, y en el caso de los hombres, pues también la criminalidad está de una forma increíblemente alta de casos sin resolver y o sin denunciar. Entonces es bien comprensible que haya un momento en el que se moleste y se exprese toda la sociedad. Y esto pues nos ha llevado a los extremos en donde hasta en redes sociales vemos cómo se manifiestan los padres de familia de criminales que fueron abatidos infraganti por asaltar o por robar, y que van y se azotan. Lo puede uno entender, pero también entender que estaban cometiendo un crimen y que lo que pasó fue consecuencia de lo que hicieron. Y el caso muy famoso de uno de estos que la mamá llorando y azotándose, que déjenme ver a mi bebé y cómo es posible, asesinos. Y como un mes después terminan deteniendo al papá, que también clamaba justicia, y lo clamaron porque estaba haciendo uso de violencia junto con su otro hijo, ¿no? Estamos ya en esa paradoja de un mundo
de algo que me recuerda a mí una película de 1997 que se llama El abogado del diablo, la que es con Al Pacino y Keanu Reeves, en donde el diablo, cuando ya se manifiesta y revela sus intenciones, pues él, a final de cuentas, dirige un bufete jurídico en donde la intención es pues agarrarse del mejor de los abogados, que pues termina siendo su hijo, y que a través de él lo que están buscando es que se termine de pudrir por completo el sistema judicial, en donde los criminales sean acusados y se les vaya soltando uno a uno, a uno, a uno. Y lo que nos encontramos ahora es que no hay denuncias, y cuando se denuncia, al poco tiempo ya están otra vez afuera. Entonces, sí son cosas que te ponen a pensar, y a pensar en la grave situación que nosotros estamos viviendo ahora. Por supuesto que no quisiéramos que hubiera este tipo de manifestaciones con violencia, pero también somos conscientes de que hubo gente infiltrada, tanto hombres como mujeres, ¿eh? Hubo gente infiltrada dentro del movimiento que, si uno le escarba, lo que buscan es darle la impresión a la opinión pública que no cuestiona, que es acrítica y que no ve más allá de lo evidente, para echarle la culpa a aquellas que sí están luchando de una manera legítima porque se cumpla la función que el Estado, en toda su extensión, debe de cubrir y debe de cumplir. Entonces, a lo mejor puedo yo no estar de acuerdo con las manifestaciones de violencia y la agresión física a los monumentos que representan tanto dentro de nuestro proceso histórico, pero también me queda muy claro que tienen su derecho a enojarse y tienen su derecho a molestarse, y que si la autoridad no las quiere escuchar por la buena, si la autoridad no las quiere escuchar culturalmente ni legalmente, pues llega un momento en el que me van a tener que escuchar y voy a tener que hacer esto. Pero esto tiene otra serie de consecuencias que tanto las autoridades como nosotros, como ellas mismas, también tienen que entender. Como historiador, a mí me toca ser observador y analista. No debo de tratar de enjuiciarlas, y créanme que cuesta muchísimo, muchísimo trabajo. Y sí estoy entendiendo por qué se enojan. ¿Por qué? Porque yo también estoy enojado y porque yo también estoy molesto, y algo se tiene que hacer. Y aquí, justamente el día de hoy es 22 de agosto, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera, y esto lo pueden checar en los periódicos, no me lo estoy inventando yo, acaba de decir que ya no va a estar acusando a administraciones anteriores de lo que está pasando, que esta ya es responsabilidad de este gobierno. Porque recordemos que durante los meses anteriores, las mismas autoridades encabezadas por él mismo se la pasaban echándole la culpa a los regímenes anteriores, diciendo: nos dejaron hecho un cochinero. Ok, pero la gente no capta, la gente no ve que esto se esté corrigiendo. Sí, cambió el sistema, pero no está resolviendo absolutamente nada. Y por eso el encono, y por eso la molestia. Y más molestia cuando escuchamos comentarios de gente de la autoridad que nos dice que el pueblo está contento, que el pueblo está feliz, feliz, feliz. Y algunos de, pues ya sabemos, de los intelectuales, que intelectuales siempre ha habido del lado del poder, y que se han sabido posicionar desde hace muchos sexenios para lograr sobrevivir y, si quieren, no ganar dinero, pero sí mantenerse como supuestamente críticos, pero siempre doblados ante las rodillas del sistema dominante, que llegan a plantear, como el caso de una conocida escritora, muy conocida, por un libro que se llama La Noche de Tlatelolco, que también en una conferencia mañanera, en una catarsis aplaudida pero hasta el desvelo, llegó a hablar con su mamá en el cielo, diciéndole que ahora sí México ya había cambiado y que ya la sociedad ahora sí estaba contenta y feliz. Ya saben a quién me refiero, Elena Poniatowska. Y esta señora, que nada más es cuestión de recordar cómo ella también estuvo incorporada al modelo y al sistema, como muchos otros. Ahí están las fotos que no nos permiten mentir, cuando se reunía con gente como Carlos Salinas de Gortari, del cual se supone que es gran enemigo Andrés Manuel, y que a final de cuentas ella, cuando hace referencia a lo que ocurrió ahora con la manifestación de estas jóvenes mujeres y no tan jóvenes mujeres, y de las desaparecidas y de las muertas, gracias, resulta que dice que las mujeres y que la parte femenina nunca ha estado relacionada con situaciones de violencia. Y pues bueno, los que conocemos la historia, le preguntaríamos: ¿y qué opina entonces de las famosas furias de la Revolución Francesa?
estas las pescaderas que le entraron a los trancazos cuando ya el pueblo se levantó en contra del rey. Le preguntaría de las, ya que hablamos de historia de México, ¿y qué onda con las Adelitas? ¿Sí? ¿Y qué onda con las Adelitas? Y, por supuesto, también el caso de lo que representaron las sufragettes, las famosas sufragistas que lucharon cuando no se les quiso hacer caso, haciendo uso de violencia incluso extrema, por el tipo de respuesta que recibían por parte de una autoridad que las consideraba inferiores, que las consideraba incapaces, que las consideraba menores de edad. No me lo estoy inventando. Así era como funcionaba, así era como se veía a las mujeres a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, cuando uno ve este tipo de comentarios de las autoridades y de los que se dedican a hacer vanagloria de lo que las autoridades están consiguiendo, pues uno se molesta y uno se irrita. Entonces, yo no soy nadie para decirles a las mujeres que se manifestaron de esa manera que están total y absolutamente mal. No comparto las formas, pero sí entiendo por qué y cómo lo están haciendo. Y pues ni modo, hay que entender lo que esto representa y hay que explicar por qué está pasando y por qué está ocurriendo, porque esa es nuestra función. Y lo único que yo quiero recordar es que a muchos nos puede irritar, a muchos nos puede molestar la forma en la que dejaron el ángel de la independencia, pero ahorita hubo una cosa que también llamó la atención. El propio gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum se manifestó cuando estaba en campaña para la resolución de todas estas broncas y todos estos problemas de los feminicidios no resueltos, cuando su propia delegación, cuando ella fue alcaldesa, su propia delegada, porque todavía no cambió el modelo, era el de que tenía de los índices más altos de delincuencia, sigue estando así, y ella se aventó el comentario, y nuevamente lo podemos checar en las noticias, se aventó el comentario de decir que pues ella desconocía que estaban tan altos esos números allá en su delegación. También el hecho de que ahora ya como titular se reúne con algunas de las representantes de este movimiento y les asegura que no va a haber ninguna detención por los actos de vandalismo, pero nos enteramos días después que hay un par de detenidos por otra circunstancia completamente diferente, por andar vandalizando y grafiteando monumentos en el centro histórico, y ahí es en donde uno dice, a ver, espérame tantito, ¿por qué a ellos sí se les detiene por lo mismo que a aquellas no? Para que nos demos cuenta de cómo se manejan políticamente las cosas. Y lo chistoso es que sí se les detiene por actos de vandalizar y pintarrajear a estos hombres, son dos los que lo hicieron en el centro histórico, pero detenidos prácticamente no hay en los asuntos de las violaciones, asesinatos y propiamente feminicidios que tenemos también en nuestro país. ¿Por qué a los grafiteros sí y por qué a los violadores no? Y eso es justamente parte medular de las preguntas que hace el movimiento de estas mujeres que se están manifestando. ¿Qué tenemos que hacer para que el gobierno haga la parte que le corresponde? Y si bien, sí, hay que buscar responsabilidades de los regímenes de gobierno anteriores, los que son directamente responsables ahorita pues tampoco están solucionando las cosas como se está solicitando y como el voto popular lo está exigiendo. Son 30 millones de personas las que votaron por la mayoría de estos representantes de régimen, pues ya se les está olvidando que esos 30 millones también tienen familiares mujeres, o 120 millones del sexo y del género abierto, que nos lleva a que no hablamos ni de sexos ni de preferencias, hablamos de seres humanos, hablamos de personas, y las autoridades están para que se cumpla y se haga cumplir lo que en nuestro caso nuestra Carta Magna dice. Pero cuando nos encontramos con que hay un representante principal de gobierno que cuando le toca recibir, y nuevamente no estoy mintiendo, vean lo que los periódicos nos están mostrando, y aquí nada de medios fifís, nosotros lo vemos en las ceremonias formales en donde se marca que el representante del Poder Ejecutivo tiene que usar la banda presidencial, por ejemplo, para cuando se tiene que recibir a los nuevos diplomáticos extranjeros, cuando se les entregan sus cartas credenciales de presentación, formalmente es protocolo, eso es por ley, no es por gusto. Se les tiene que recibir con banda presidencial, no lo hizo. Se está anunciando, y hay que ver qué tan cierto es esto, que ahora que le toque dar su informe presidencial, también es por protocolo, se tiene que poner la banda presidencial.
ya se anda rumorando por allí, vamos a ver qué tan cierto es, que no la va a usar. ¿Qué podemos esperar entonces de un régimen de gobierno que cuando le conviene la ley le funciona bastante y cuando no le conviene no se está aplicando? Y eso es extensivo desde arriba hasta abajo. Por ahí él mismo llegó a decir que las escaleras se barren de arriba para abajo. Nada más que también hizo el planteamiento de que si la autoridad de hasta arriba no es corrupta, en automático va a desaparecer la corrupción por todos lados. Una cosa es ser idealista y otra cosa es ser otra palabra. Y pues desgraciadamente los hechos nos están alejando del punto del idealismo y nos están llevando a un punto exageradamente peligroso de lo que puede llegar a pasar y ocurrir. Nuevamente hablando de historia, y con esos 2 puntos cierro. Si hubo un idealista dentro de la política en México que pagó con la cárcel en su momento la persecución de estos ideales y finalmente llegó a ser presidente de la República, pues fue Madero. Nada más que Madero cometió una serie de errores primordialmente por falta de capacidad, por falta de contactos adecuados, por el oportunismo también de la gente que lo rodeó, entre ellos Venustiano Carranza. No es lo que digo yo, la historia, y lo veremos en el curso, nos lo va a permitir ver con cuidado. Y en 15 meses, él no solo termina perdiendo el poder por el golpe de Estado, sino que le termina reconociendo al cónsul de Cuba, que supuestamente le iba a ayudar a poder salir, pero ya no permitieron que esto ocurriera. Él mismo reconoció que cometió una gran cantidad de errores y que si podía tener la oportunidad de volver a gobernar, ya no se rodearía de gente que fuera medias tintas. Híjole, ese comentario es duro y es grave por parte de Francisco Madero. Y el otro punto, en este caso hablando de la Revolución Francesa, nosotros nos quedamos con la idea de que se establece la República a partir del inicio del levantamiento. No se establece inmediatamente, hay una serie de transiciones, no se quita al monarca de manera inmediata, y las consecuencias que se van a dejar venir para los siguientes prácticamente 25 años, 30 años, pues llevó a que se constituyera como un imperio, el imperio napoleónico, y las consecuencias que esto trajo a la larga para Francia, que le llevaron a que se constituyera como nuevamente una monarquía, ya no igual que antes, pero no en el sentido de una república como nosotros lo entendemos. ¿Por qué? Porque los niveles de violencia a los que se llegó y de extremismo a los que se acabó abordando el mismo movimiento que tumbó la monarquía, pues llevó a la famosa época del terror, y dentro del terror al dichoso gran terror, en donde cualquier persona era sospechosa de ir en contra del republicanismo y automáticamente la guillotina llegaba a hacer su labor y su trabajo. ¿Saben cuántas personas allí se arrepintieron de lo que había representado los cambios provocados por la República? Y lo pagaron en carne propia. Ese es en el caso de Francia. Esos extremos fueron los que llevaron a que Miguel Hidalgo, y nuevamente revisemos la historia, pero de a de veras, Miguel Hidalgo, durante su entrecomillado grito, cuando va haciendo las convocatorias en otros lugares, insiste mucho en viva Fernando VII, viva la religión católica, viva Nuestra Señora Santa María de Guadalupe, muera el mal gobierno y que muera este gobierno afrancesado. ¿Por qué creen que dice eso? ¿Qué es lo que entendían en aquel momento de lo que había representado la Revolución Francesa? Y eso es parte de lo que tenemos que entender. Pero lo chistoso de este asunto es que a él le va a terminar tocando llevar a la práctica una serie de circunstancias que, cuando llegaron, para poder obtener los recursos para que le siguiera tanta gente, llegaron a la ciudad de Guanajuato, y él, desobedeciendo los planteamientos que había hecho el verdadero organizador de ese movimiento, que era Ignacio Allende, permite el saqueo de la ciudad, y dentro de ese saqueo se permitió que se atacara a la Alhóndiga de Granaditas, donde estaban ocultos la mayoría de los españoles que vivían en esta ciudad, y el resultado fue una masacre espantosa que fue reprobada por el propio Hidalgo, que fue reprobada por el propio Allende, que se terminó molestando muchísimo más con el propio Hidalgo. Pero lo más importante, muchos de los que estuvieron de acuerdo en que hubiera una manifestación de la inconformidad, porque una gran cantidad de la población, y eso incluía también a muchos españoles, en contra de lo que la autoridad estaba haciendo de un gobierno que se consideraba ilegítimo, estaban de acuerdo en que había que hacer algo.
pero después del saqueo de la ciudad de Guanajuato y después de la masacre de la Alhóndiga de Granaditas, muchos dijeron, estoy de acuerdo, pero así no. Y a esos niveles no solo no lo seguimos, sino que estamos en contra de ese tipo de manifestaciones, por si nos vuelve a sonar conocido, ¿verdad? Y acorde a lo que muchos especialistas dicen, entre ellos mi querida maestra Lupita Jiménez, el que se haya dado esa circunstancia extremosa con lo de la masacre de la Alhóndiga de Granaditas, para muchos especialistas esto retrasó por lo menos 10 años la consecución de los objetivos de la independencia. Es para pensar. Y entendiendo que las tres transformaciones, y esto no lo vayan a olvidar nunca, las tres transformaciones a los que tanto nos hacen referencia ahora: independencia, 10 años de guerra. ¿Y para qué les digo cómo quedó la política y cómo quedó la economía? Reforma, mal planteado, porque esto comienza con la llamada Revolución de Ayutla, que deriva en la creación de la Constitución de 1857, que termina derivando en la Guerra de Reforma. No lo digo yo, esto lo dice Pedro Salmerón, uno de los asesores justamente de Andrés Manuel López Obrador, y nuevamente hay que ponerse a leer. Esa guerra, en esa parte, en esa fase, dura 3 años y fue una guerra civil, a la que luego le puedes agregar los conflictos que se van a dar con la llegada de los españoles, que es otro, perdón, no de los españoles, de los franceses, la famosa intervención francesa y el imperio de Maximiliano de Habsburgo. Esa, por lo menos la Guerra de Reforma, va a durar 3 años y no se solucionó en cuanto termine esa guerra. ¿Para qué les digo cómo quedaron las finanzas y cómo estuvo la política? Y la otra, que es la revolución. Una revolución cuya fase armada, por lo menos lo que nosotros reconocemos, pues también duró 10 años. ¿Y cómo quedó el país, política, económica, socialmente? Señores, las 3 primeras transformaciones sí implicaron un cambio muy doloroso, fueron partos de la nación como nosotros la conocemos, pero como no somos analíticos ni críticos, no nos damos cuenta y, lo peor, nos creemos lo que de repente las autoridades contemporáneas interpretan. Fueron movimientos que, sumados sus partes armadas reconocidas, sin entrar en detalles, nos van a dejar un proceso de guerra de por lo menos 23 años, sin entrar en detalles. Muertos, híjole, ¿para qué le sumamos? Y que nos creamos que la cuarta transformación implica que va a ser la primera transformación pacífica, a sabiendas de cómo está la situación que estamos viviendo. Eso es vivir en un mundo de ingenuos y de gente acrítica y de gente que no conoce. Ustedes dirán a quién creerle. Pueden no creerme a mí, pero sí créanle a la documentación y crean al proceso histórico bien analizado y bien crítico. Y esto nos permitirá juzgar con un poquito menos de rigor cuando no conocemos los detalles, entender que cada vez nos vemos en la necesidad de tomar acciones más directas, pero a toda acción corresponde una reacción de la misma intensidad, pero en el sentido opuesto. ¿Esto qué significa? Queremos acciones, va a haber consecuencias. ¿Estamos realmente conscientes de cuáles y de qué tipo y cuánto tiempo van a durar esas consecuencias? Es para pensarlo muy seriamente. Piénsenlo.